Acuona acaba de cumplir 50 años en Zamora, con Zamora y con los zamoranos, y para hablar de esos 50 años y de su servicio en la actualidad, aparte de la evolución, nos acompaña esta noche el gerente de Acuona en Zamora, Nicolás Esmorís. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, 50 aniversario que no se cumplen todos los días, 50 años en Zamora. Efectivamente, ni los tengo yo, pero efectivamente ya hay pocas empresas que cumplamos tantos años y esperamos cumplir otros 50 por lo menos. Bueno, lo primero, enhorabuena, y cuéntanos un poco, claro, no sabemos muy bien, hace 50 años no te podemos preguntar en primera persona cómo surgió y cómo fueron esos primeros momentos de Acuona, pero supongo que algo te habrán contado, ¿no? Sí. ¿Cómo se pone en marcha o qué necesidades tenía Zamora para que surja o para que llegue a Acuona? A ver, efectivamente un buen gerente lo que tiene que hacer es preguntar y saber lo que ha pasado, cómo ha evolucionado un servicio, y aquí pues con los trabajadores más antiguos, incluso con trabajadores jubilados ya, te contaban sus penurias, sus miserias, cómo iban, cómo tenían que repartirse en furgonetas por la ciudad, porque prácticamente todos los días había roturas y a todas horas, cómo tenían que ir a las bombas del río para que la captación, cómo tenían que limpiar, cómo tenían que sacar de todo de allí, y al finalmente han visto la evolución y cada vez es un servicio mucho más cómodo y mucho más fácil de llevar y mucho mejor para los ciudadanos y sobre todo para nuestros trabajadores. Claro, nada que ver lo que era la captación de agua, me imagino que todo el tema de tuberías que recorren la ciudad, me imagino que nada que ver con lo que tenemos en estos momentos. No, efectivamente se han hecho muchas inversiones en tuberías, prácticamente quedan ya un porcentaje del 19% de tuberías de fibrocemento, que son 22 kilómetros, y son tuberías las más antiguas que hay. Ahora prácticamente ya todo es fundición dúctil, que es el mejor material que hay y de mejor calidad y duración para las redes de agua potable. Por lo tanto, sí queda aún, porque esos kilómetros de redes de tuberías de fibrocemento hay que cambiarlas y hay que cambiarlas cuanto antes, y una vez cambiadas pues tendremos unas redes aptas y totalmente satisfactorias para los ciudadanos. Siempre lo dicen todos los ayuntamientos, ¿no? Que cuesta mucho invertir en eso porque no se ve, es muy importante para los ciudadanos, para que tengamos buena calidad del agua, pero parece que cuesta invertir porque es una obra que no se ve, como que va subterránea y no nos afecta tanto. Efectivamente, muchas veces los ayuntamientos solamente ejecutan los cambios de tuberías cuando no hay agua, es decir, cuando se ha roto, cuando se rompen continuamente y al finalmente pues hay que cambiarla y sustituir todos los tramos. Aquí en Zamora ha ocurrido con los almendros, que era histórico la cantidad de roturas de tuberías que había en la organización de los almendros, y sin embargo, pues ya en el último episodio de roturas el ayuntamiento decidió, y con una buena medida, sustituir todas las redes de los almendros, y esos vecinos sí que van a ser y ya han visto satisfechos porque ha mejorado la calidad de su servicio y ya no tienen esas roturas constantes, y por lo tanto hay que animar a todos a que hagan esa inversión, porque un metro cúbico de agua que se pierde, un litro de agua que se pierde, tiene su coste añadido, un coste energético, un coste de bombeo, un coste de producción, un coste de distribución, y ese coste es lo que hay que minimizar en los ayuntamientos, porque al final el agua es barata, pero a los ayuntamientos, si tienen muchas roturas, muchas pérdidas, les resulta muy cara. ¿Dónde están en estos momentos esas que dices que son más antiguas, en la zona de Zamora? ¿Dónde están? Vamos a ver, con los antiguos planes de obra se han cambiado muchos, es decir, quedan tuberías importantes, la tubería de impulsión de 600 es de fibrocemento, por la zona de San José Obrero quedan también tuberías, en la zona de la Avenida de Galicia también quedan algunas, pero quedan poquitas en muchas zonas de Zamora, y esas son las que hay que ir cambiando, y sobre todo las tuberías de impulsión, que es una tubería muy importante y que es una tubería que tendríamos que cambiar en breve. ¿Cuál es la tubería de impulsión para los que no conocemos Pues la tubería mucho de que esto? va desde la TAP hasta el depósito de la Iniesta, y es una tubería de 600, de un diámetro de 600, y una tubería que deberíamos cambiar, ejecutar a medio plazo para no tener problemas de impulsión del agua al depósito de la Iniesta. La etapa entendemos que es la estación que capta el agua en la entrada de Zamora, potabiliza y luego la envía a ese depósito de la Iniesta. Efectivamente. ¿Qué mejoras notaríamos si se cambiara esa tubería? Pues probablemente mejoras en la calidad del agua, sobre todo en las zonas cercanas a la planta, por el olor a cloro, porque tú tienes que salir de planta con un nivel de cloro que te marca la autoridad sanitaria, y cuando no puedes bombear continuamente al depósito, sino que bombeas directamente desde la planta a los ciudadanos, pues lo que ocurre es que esos ciudadanos perciban el olor a cloro, ese olor característico de lejía, que puedan percibir los ciudadanos, creo que es un agua apta, que está dentro de los límites que marca Sanidad, pero que si esa percepción de ese olor se podría eliminar si realmente estás bombeando continuamente al depósito y desde el depósito suministras
al 100% agua a los ciudadanos, porque esa retención en depósito hace que se vaya perdiendo ese nivel de cloro y por lo tanto esa percepción de olor a cloro. Nicolás, es la pregunta que yo creo que siempre te hacemos todos, ¿no? La calidad del agua, yo creo que todos sabemos que la tenemos garantizada en nuestros grifos, pero sí que es verdad que hay zonas de la ciudad que siempre la gente se queja. Pues yo el agua no la bebo del grifo, pues a mí no me sabe bien. Cuéntanos qué es lo que pasa cuando podemos tener ese problema y cómo lo podemos solucionar. A ver, nosotros hacemos un proyecto que es el proyecto de Conoce tu Servicio, en el cual vamos por las distintas bloques de vecinos, utilizamos las asociaciones de vecinos, quedamos con ellos y en esa asociación de vecinos nos reunimos con todos los vecinos de esos barrios y explicamos en esos barrios cuántas roturas de tuberías ha habido en esos barrios, qué diámetro, qué kilómetros de tubería de fidocemento quedan pendientes en esos barrios, qué problemas de calidad hay en esos barrios, porque lo conocemos, lo sabemos y sabemos que existen problemas. Efectivamente, hay muchos problemas que es por las redes de fibrocemento, es decir, por redes pues, que pueden estar más tupidas, que puedan, sobre todo en época de verano, que pueda precipitar los materiales que recubren la tubería de fibrocemento, y un porcentaje muy importante también son redes interiores, y ahí es donde no podemos hacer nada. Es decir, las redes interiores de edificios antiguos de la ciudad, que son de cobre, de plomo, lo que hace es que cuando aumenta un poco la temperatura del agua de salida de planta, y en verano, aquí en Zamora la temperatura del agua ya es importante, lo que te hace es que precipite ese cobre, ese plomo, y que salga el rojo en el agua. Por lo tanto, yo animo a que las comunidades de vecinos procedan donde tengan problemas de calidad a sustituir esas tuberías interiores, claro, que es importante. y si además no lo saben que tienen esos problemas, pero no pueden beber agua del grifo, lo que decimos es, pónganse en contacto con el Servicio Municipal de Agua, nosotros vamos al domicilio, analizamos el agua y analizamos el problema. Y ahí le podremos decir si es nuestro, porque puede ser una rotura que no hayamos detectado y que esté purgando sedimentos a la tubería, es raro pero puede ocurrir, o es un problema de la tubería que es de fibrocemento de fuera o que de otros materiales y que puede precipitar, o es un problema interior, sobre todo de redes de agua interiores y sobre todo de aljibes, porque hay edificios que aunque no sean tan antiguos, tienen aljibes y con bombas de impulsión para llegar a los pisos más altos. Si no hace un correcto mantenimiento de ese aljibe, una limpieza de ese depósito, lo que hace es traslada la suciedad a la tubería del usuario. ¿Los edificios de qué antigüedad suelen ser, para que la gente se haga un poco la idea? Pues mi edificio tiene 40, 50, 60 años para que sea necesario cambiar las tuberías. Sí, yo empezaría ya a hacer revisiones a partir de los 25 años, A partir de los 25 sí. años es importante. Sí. Luego, por lo demás, el agua siempre nos insistís, además desde Acona, ¿no? Tenemos un buen agua, tenemos una buena estación depuradora y de allí sale el agua siempre con una calidad óptima. Sí, desde luego que sí, y por eso yo animo a los zamoranos a que lo hagan y que si tienen problemas de calidad que nos avisen, lo intentamos solucionar. Pero al final, ya no solo Zamora quiere agua de Zamora, es decir, Morales también tiene agua de Zamora, Tardobispo, y yo estoy convencido de que muchos otros ayuntamientos cercanos a Zamora van a tener agua de Zamora. Por lo tanto, el agua de Zamora no es mala, el agua de Zamora es buena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esas conducciones, nosotros cuando vendemos agua a Morales o le distribuimos agua a Morales, se la ponemos en depósito. Ellos hacen sus controles en depósito y ven que el agua es muy buena, mejor que la que tienen ellos. Por lo tanto, claro, ya después lo que hace cada ayuntamiento para distribuirla con sus redes propias, pues eso ya es un problema de ellos. Pero efectivamente, ya no nosotros, es decir, el agua la analiza continuamente la autoridad sanitaria, Sanidad. Nosotros hacemos diariamente muchos controles, pero la autoridad sanitaria también los hace. Y por lo tanto, todos esos controles nunca ha salido en los últimos, yo recuerdo, llevo aquí 10 años, nunca hemos tenido un incumplimiento por un problema de calidad de agua potable en Zamora. También es cierto que hay inversiones que se van realizando todos los años, la última, y ya dentro de poco nos tocará cambiar, que ha sido la renovación de los filtros de carbón activo que el ayuntamiento ha cambiado en el año 2014, que tiene una vida útil, en el 2012 la han cambiado, tiene una vida útil de 5 o 7 años, y ahora mismo ya hay que ir pensando en un año o dos cambiarlo, y todo eso hace mejorar. Es decir, cuando dicen, tengo una jarra brita en casa para beber el agua del grifo, sí, pero en la planta potabilizadora hay 200 toneladas de carbón activo, que es 200 toneladas de carbón de jarra brita. Es decir, por eso que no sabemos lo que hay hasta que vas allí y lo ves. Hablamos muchas veces de la calidad, pero también tenemos que hablar del precio del agua.
Claro, es tan relativo cuánto cuesta el agua, ¿no? Cuánto cuesta abrir un grifo y que el agua llegue hasta nuestras casas, que en los últimos años parece que el precio del agua se ha ido encareciendo, pero también es verdad que es uno de los servicios que llega hasta nuestros hogares que podemos decir que es de los más baratos, ¿no? Sí, es el más barato y no, en Zamora no se ha incrementado la tarifa de agua por parte, porque la tarifa, hay que dejarlo claro, no es de Acciona, es del ayuntamiento. El ayuntamiento es el que aprueba las tarifas, el que las incrementa, el que las reduce. El servicio sigue siendo siempre municipal, en este caso una gestión indirecta por parte de Acciona, pero Zamora, el Ayuntamiento de Zamora no ha incrementado las tarifas desde el año 2012, lleva con ellas congeladas. La tarifa en Zamora estamos hablando de 67 céntimos mil litros de agua. Estamos hablando de un precio medio de 15 euros cada bimestre de agua, después tienes el alcantarillado, la depuración, pero de agua estamos hablando de 15 euros. Pero ya no es importante lo que cuesta, porque si no se puede ahorrar, es decir, ese coste también se puede ahorrar. ¿Cómo? Pues haciendo medidas de concienciación a la gente. Es decir, cuando decimos, ¿cuánto consume un ciudadano en Zamora? ¿150 litros día? Y dice, pues yo no gasto 150 litros. No. Sí que los gastas. La verdad es que lo piensas y dices, es imposible Claro, que gastemos 150 litros cada uno al día. Cuando te duchas, pues gastas 25 litros. Cuando pones una lavadora, 30 o 40 litros. Claro. Cuando te cepillas los dientes, 5 litros. Es decir, por eso... Sí, si empezamos a sumar, a lo mejor es verdad. Sí, al final, y de eso que Zamora sigue teniendo una dotación, estamos hablando en el doméstico, unos 150 litros día, en el global, doméstico, comercial, industrial, estamos hablando de por 215, 216 litros día por habitante, cuando la media de las ciudades de más de 50.000 habitantes estamos hablando de unos 250 litros día, es decir, Zamora está por debajo, pero podemos seguir haciendo un consumo inteligente del agua, que le decimos nosotros. O sea que somos bastante ahorradores en cuanto al agua, estamos por debajo de la media de consumo. Sí, y sobre todo en los últimos años ha descendido mucho el consumo y yo creo que los programas de concienciación que hacemos conjuntamente la Concejalía de Educación y Medio Ambiente con Acciona, de llevar los monitores por los colegios, ese proyecto de concienciación por las asociaciones de vecinos, donde precisamente explicamos estas cosas y lo desconocen, pues al final hace que lleguemos a la gente y que la gente pues cierre el grifo cuando se cepilla los dientes, claro. Que yo creo que nos ha costado mucho a todos hasta que nos ha entrado en la cabeza, pero al final nos ha entrado, ¿no? Lo de que es mejor la ducha que el baño, que es mejor a la hora de lavarse los dientes hay que cerrar el grifo. Seguimos oyendo, ahí tengo las dos versiones, voy a aprovechar que estás aquí para preguntarte, porque siempre oigo, es mejor ponerle lavavajillas que ahorra agua, y hay gente que dice, no, ahorras más agua lavando a mano. Depende. Depende de cómo los se lavavajillas, si friegue. son un electrodoméstico última generación tiene un menor consumo de agua, depende cómo se hace, si tú llenas la pileta para lavar, primero enjuagar los platos y después los lavas y los limpias todos, pues al final ahorras también. Yo creo que tampoco hay que pensar tanto en eso, sino que hay que ser consciente de lo que gastamos cada uno. Y sobre todo que aunque aquí en Zamora no tengamos problemas de agua, porque no los hay, ni en el momento hasta ahora, ni en el momento más crítico que fue en el 17, en los últimos años que yo he estado aquí, Sí. en el 17 con la sequía grande, y no tuvimos esos problemas de agua, estuvimos en nivel de alerta, pero no tuvimos problemas, pero sí que hay muchos otros sitios que tienen problemas de agua, incluso que no tienen agua. Por lo tanto, creo que tenemos que ser conscientes de que el agua es un bien finito, que se puede terminar si no hacemos un buen uso, y sobre todo que el gesto que podamos nosotros ahorrar aquí también puede ser que otros puedan tener agua. Lo que han ahorrado en Zamora los ciudadanos desde el año 2011 son prácticamente, daría para suministrar agua a una ciudad de 45.000 habitantes, desde el año 2011 a ahora. Hablando de ahorros del agua, en buena parte me imagino que es por todas esas campañas que estáis realizando, que además en los colegios me consta que hacéis un trabajo estupendo con los pequeños, que es muy importante que desde pequeños aprendan. ¿Cuánto hay también? Me imagino que vosotros controláis también de cuánto hay de pérdida de población que supone que no se consume ese agua. Sí, claro, hombre, nosotros estamos analizando esos datos y vemos la pérdida de población, los usuarios domésticos, vemos sobre todo las zonas de la ciudad en las que puedan cerrar comercios, fábricas que en determinados momentos ya no toman agua de Zamora, sino que utilizan pozos. Es decir, sin más lugar a dudas, cuando Gaza se vaya de Zamora es un gran consumidor que deja de producir, deja de suministrar agua en Zamora, pero sin embargo va a ser un intensivo de agua en Coreses. Al final, creo que lo que tiene que hacer Gaza, lo que tienen que hacer las industrias es adaptarse para consumir menos agua, independientemente de dónde la consuman. Pero sí que lo analizamos, vemos y al final son esos 150 litros día por persona. Cada persona que menos que haya en Zamora es un consumo de 150 litros. Es cierto que intentamos que haya un consumo inteligente, pero también es cierto que para que haya un equilibrio y se cumplan los costes del servicio y no sea más cara el agua, tenemos unos costes fijos altísimos. Cualquier servicio de agua tiene unos costes fijos, tengas consumo o no tengas consumo. Es decir, la planta hay que mantenerla, el personal tienes que tener. Al final somos 48 familias en Zamora que estamos trabajando en Acciona, que es un porcentaje muy alto. Por lo tanto,
A veces el que haya también un consumo que se baje mucho, lo que hace es que haya que subir las tarifas para mantener las infraestructuras. Por lo tanto, de momento no hemos llegado a eso, de momento esto es un servicio equilibrado, yo creo que es una tarifa adecuada, una tarifa que cubre el servicio de agua, que da una amortización para generar nuevas infraestructuras para que el ayuntamiento invierta en ellas, y creo que es hora de que ya se haya hecho y que se vaya a hacer un proyecto a corto, ya a medio y largo plazo. Estamos hablando de que hay que pensar cómo va a ser este servicio dentro de 15, 20, 25 años, y hay que plasmarlo ahora para que después lo tengamos cubierto, porque es el momento de que las empresas apuesten. Nosotros seguimos apostando, aunque haya pérdida de población, aunque haya disminución del consumo, seguiremos apostando por esta ciudad. Creemos que es una ciudad por la que se puede apostar, creemos que hay al lado de Zamora un alfoz importante al que poder suministrar agua, y creemos también que todos deberían apostar y las empresas deberían venir. Yo creo que hace falta que la vendamos, en eso está también yo creo que el ayuntamiento y las administraciones, pero creo que todos deberíamos apoyar un poquito más a Zamora. El reto de cara a medio plazo, largo plazo, como tú dices, ¿puede ser ese suministro al alfoz o tenéis algún otro reto importante a la vista? Los retos son importantes. Ahora mismo el mayor reto que tenemos es esa mejora de la calidad de agua. Nosotros llevamos casi 4 o 5 años visitando explotaciones en distintas partes, ya no solamente de España, sino de Europa, y viendo otras formas de potabilizar el agua, viendo qué formas podemos tener aquí en Zamora, y creo que el reto importante es eso, ofrecer un mejor servicio todavía a los ciudadanos, un agua de calidad, que no haya esas críticas de que yo no bebo agua del grifo porque está mal, o no me gusta, o no sabe. Y además yo creo que hay que ampliar esa conciencia del objetivo 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que todas las empresas deberían estar desarrollando, y nosotros entramos en muchos de ellos, porque aparte del agua tenemos que tener una conciencia social, tenemos que apoyar a los que más lo necesitan. Nadie puede estar sin agua en Zamora, y nadie que no pueda pagar el agua está sin agua actualmente, no se corta el agua a nadie. Y yo creo que eso es importante. Ojalá el resto de empresas o el resto de servicios básicos, ojalá hiciesen lo mismo. Nosotros, en ese sentido lleváis años trabajando con el ayuntamiento precisamente en eso, ¿no? En que no se tenga que cortar el agua a ninguna familia. Sí, sí, y además ahora yo creo que ya hay distintos medios para no hacerlo, y quedan, digamos, sí es ir a aquellos que no pagan porque no quieren. Claro. Y eso es también ahí, porque al final, como no se corta, hay mucha gente que no paga. Bueno, pues hay que saber filtrar quién realmente no puede y quién puede. Y al que pueda, pues no le va a quedar más remedio que pagarla. Ajá, eso tiene que ser así porque es por el bien de todos, sí. Esto es una cuestión de todos. Hablábamos al principio de ese 50 aniversario, habíais realizado un vídeo que hemos visto hace unos días que nos encantó. No sé si lo hemos estado viendo mientras que hablábamos porque no hemos estado muy pendientes, pero lo podemos ver y escucharlo un poquito con Nicolás para disfrutar de ese vídeo y luego comentarlo, a ver si podemos verlo, porque la verdad es que habéis hecho un gran trabajo. Yo siempre he sido tan grande. Y tú, tan pequeña. Pero desde el principio hemos estado juntas. Cuando necesitabas beber, ahí estaba yo. Cuando te sentías sin fuerzas y no podías más, podías contar conmigo. Y aunque no he podido abrazarte con mis playas, hemos sabido disfrutar y divertirnos. Por eso me cuesta verte así, triste y cansada. Tú y yo que hemos celebrado victorias cuando nadie lo esperaba. Y ahora, en contra de mi naturaleza, tengo que hacer lo más difícil. Reavivar la llama que despierte a esta tierra que se muere. Ser la ola que arrastre toda esta negatividad y pesimismo. Te daré fuerzas para abrir en vez de cerrar. Para crecer, para ganar, para vencer. Juntas, otra vez. Aquona. 50 años, con Zamora. No nos cansamos de verlo, Nicolás, es un vídeo que habéis realizado muy bien, muy pegado al Duero, a los deportistas, un poco también toda la esencia del agua y de Zamora. Sí, ahí se veía, queríamos que el embrión de Zamora, el cordón umbilical fuera el Duero, y ahí lo dibujamos, y sobre todo agradecer también a Carlos Garrote, a Eva Barrios y a Emilio Merchán por la participación en el vídeo. Y desde luego creo lo que decía, nosotros tenemos que apostar ya no solamente por ser una empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Zamora, sino por ser una empresa que sea parte del desarrollo de esta ciudad, parte de estar muy comprometida con la ciudad, y queremos que cualquier proyecto
que veamos que sea necesario que Acuona participe y que sea un proyecto social, un proyecto que esté con la gente que lo necesita, ahí vamos a estar siempre. Y creo que es un pilar fundamental de todas las empresas y creemos que es algo que debe copiar el resto de empresas y desarrollar, porque nosotros cuando me plantean un proyecto dices tú, wow, ¿y esta gente cómo está trabajando así? Y ves cómo trabaja la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora, ves cómo trabaja Cruz Roja, ves cómo trabaja autismo, esclerosis múltiple, y dices tú, caray, ¿y qué necesidades tienen? Y que nosotros podamos ayudarla a esa gente, a esas asociaciones que trabajan, es una gran satisfacción. Ya digo, es una satisfacción el dar un servicio de calidad, pero esto a nosotros nos llena de orgullo y por eso creemos que debemos seguir con Zamora, que esa España vaciada se convierta en una España llena de empresas, y hay empresas que pueden venir a Zamora y que pueden desarrollarse aquí, porque de verdad es una ciudad, y lo dice un zamorano de adopción, no un zamorano de nacimiento, es una ciudad que llegas con pena y te marchas llorando, llenas con pena porque es muy desconocida y no la conocíamos mucho, y sin embargo cuando te vas de aquí, y yo lo digo por mi propia familia, porque ahora mismo está en Galicia, por temas laborales, pues se ha marchado llorando, porque es una ciudad que agarra, una ciudad muy cómoda para estar, una ciudad para vivir, una ciudad tranquila y una ciudad que tiene unas líneas de comunicación, y ahora con el AVE creo que debería ser un vivero de empresas y un vivero de empleo, que es precisamente lo que nos falta aquí. Nosotros seguiremos apostando por esta ciudad y seguiremos apostando sobre todo por los más necesitados y por el empleo aquí también. Pues con ese mensaje optimista que de verdad que nos gusta nos quedamos. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a vosotros.